Bueno, en esta ocasión vamos a explicar el programa referente a los problemas de bisección y falsa posición, hecho en Java. Para el de bisección, requerimos los datos del límite inferior y el límite superior, así como la tolerancia. Aquí podemos configurar dos ecuaciones, que es 2x al cubo y x al cubo. Para el límite inferior, en este caso, necesitamos algún número negativo y para el superior un positivo para que esto nos permita seguir el programa, ya que una de las condiciones del procedimiento de bisección es que esto ocurra, que sean uno negativo y uno positivo para que ese resultado cambie de signo. Ponemos, por ejemplo, menos 10 y aquí tiene que ser un número diferente de la cantidad absoluta del límite inferior, porque si no, por el mismo procedimiento, estas cantidades se anularían y quedaría 0. Entonces podemos poner 15, por ejemplo. Y la tolerancia de, por ejemplo, esto, 0.001. Y configuramos la ecuación de 2x al cubo. Entonces le damos a aceptar. Y aquí nos muestra las cantidades que encuentra como raíz. Son todas las que encuentra cercanas a el 0. En este caso son cantidades muy pequeñas. Si, por decirlo así, esta ecuación tuviera menos proximidades al 0 o un 0 más específico, una aproximación específica al 0, pues aquí nos aparecería. En este caso también los errores son muy pequeños, que es una cantidad eh, muy baja, y conforme va aumentando las iteraciones o las repeticiones de este proceso, igual va disminuyendo el porcentaje del error. En el caso de x al cubo, aquí solamente nos muestra las que encuentra para esa ecuación, que son un tanto parecidas. Ahora, para el de bisección, perdón, para el de falsa posición, tenemos casi los mismos datos, solamente que aquí se agrega el número de iteraciones. Esto es para poder controlar el momento en el que salga o deje de hacer las repeticiones necesarias para encontrar la raíz. Aquí no hay problema si ponemos negativos y positivos, funciona con cualquiera. Podemos poner desde 0, por ejemplo, hasta 20. Tolerancia igual, como hace rato, 0.01. Iteraciones, por ejemplo, 15. Y configuramos esta ecuación, que es 2x al cubo más 3. Aquí solamente encuentra la raíz más aproximada de los rangos, que en este caso es muy cercano al 0, que es 0.0025 y varios decimales. Y tiene un error igual algo pequeño, que es 1.16 y más decimales, exponente a la 16, eso en porcentaje. Para el caso de la otra ecuación, con estos mismos valores, nos dice que exactamente el 0 es una raíz. Entonces vemos que sí obtiene la raíz, pero en este caso solamente la más cercana y la más cercana dentro de los valores del límite superior y el límite inferior. Y esto sería la explicación dentro del programa. Ahora podemos ver el código del programa con el que está hecho. Este es para el de falsa posición, en el que se utilizan variables. Aquí en esta parte es una función donde se define la ecuación en la cual se va a utilizar en esa ejecución. Después, estas instrucciones son solamente para poder abrir diferentes ventanas.
Y aquí es donde realmente ocurre el proceso de falsa posición, en este caso, que necesitamos tener que todos los datos para ingresarse estén completos, y una vez ocurrido eso, los obtenemos y a partir de estos datos hacemos unas deducciones en estas condiciones. Y a partir de ello podemos empezar con el proceso, que vamos a definir nuestra raíz con los datos obtenidos y esa la vamos a evaluar en la ecuación. Y a partir de eso vamos a empezar a evaluar en qué límite vamos a situar nuestra siguiente raíz, ya sea el superior o el inferior. Y volvemos a calcular nuestra raíz para el siguiente paso, mientras que se guarda en una variable auxiliar para poder continuar con esa fórmula. Y calculamos el error. Y esto se va a repetir mientras que nuestra función de la raíz sea diferente de 0 o que sí se encuentre dentro de las iteraciones que obtenemos a partir del programa, o si el error es mayor a la tolerancia. Y con eso podemos obtener un resultado, que ya sea que encuentre la raíz, que hay una raíz, pero que tiene un error, o que el proceso no se ejecutó de manera correcta. Y estos son solamente para configurar las ecuaciones. La ecuación 1 o ecuación 2. En el caso de bisección, es un proceso muy similar. Aquí igual definimos la ecuación con la que se va a trabajar, ya sea una u otra, para trabajar con diferentes ventanas. Y aquí es donde evaluamos que sean de signos diferentes los rangos los límites del inferior y superior. Se multiplican estas dos cantidades y si es menor a 0 significa que sí cambia de signo. Entonces podemos empezar con el proceso. Aquí la fórmula es más sencilla, que es solamente el límite inferior más el superior sobre 2. Por eso deben de ser números absolutos diferentes, porque si ponemos un negativo igual con un positivo, la misma cantidad, pues esto nos daría 0 y 0 entre 2 pues nos da 0. Y ahí ocurre un error con la ejecución del programa porque nos diría que es una raíz 0 cuando realmente no lo sabemos. Aquí condicionamos de nuevo si nuestra raíz se va como límite inferior o como límite superior para la próxima ejecución. Calculamos el error y aquí evaluamos si es una raíz y cuál es el error que obtiene. Si no, mostramos que no se detectaron raíces. Y esto va a ocurrir mientras la tolerancia sea menor al error. Esta parte es solamente para que se muestren que se tienen que llenar todos los datos antes de hacer la ejecución. Y estos son para definir las ecuaciones. Y eso sería todo respecto a este programa.